Bueno, cafezosos, ya estamos listos en la cocina de Café Caliente y como les había comentado el día de hoy vamos a estar haciendo biscuit. Sí quiero que rompamos un poquito el concepto de biscuit que nosotros tenemos. Hay muchos alimentos que lastimosamente vienen ya prefabricados o preelaborados a nuestro país y usualmente la calidad de estos ingredientes no es la que se esperaría de algo que se encuentra en un restaurante. Y obviamente se tiene que considerar ciertos puntos. No solo pensemos que es algo que la marca o el productor que lo hizo, por ejemplo, está malintencionado en vendernos cosas malas. Hay muchos estándares y también hay muchos parámetros que se tienen que cumplir para que un ingrediente o un alimento se pueda exportar y se pueda almacenar. Entonces, dentro de esta gama de químicos que se le adhieren, encontramos también que se pierden ciertas cualidades y hay ingredientes que se considera o se piensa no utilizarlos para que de esta forma el producto pueda durar más tiempo. En el caso del que vamos a hacer el día de hoy no tiene esas limitaciones, lo vamos a hacer en nuestra casa y lo ideal es que se coma al momento. Entonces vamos a trabajar con una receta muy bonita, la verdad, y es bien sencilla. También otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a trabajar con bastante mantequilla el día de hoy. La mantequilla María nos va a dar prácticamente esa textura que caracteriza bastante el biscuit y una de las cualidades que tenemos que tomar en cuenta es que el biscuit en sí no debería tener tanto gluten, así que lo vamos a trabajar de una forma peculiar el día de hoy. Y siempre que les digo, cuando comencemos a trabajar con masas, es bueno separar los elementos dependiendo de qué tipo son. Por ejemplo, secos siempre van juntos y húmedos van separados. Eso es algo que nos va a ayudar a la mezcla final y que nos va a ayudar en el proceso de también a irle incorporando cada una de las cosas sin que estas vayan teniendo alguna reacción o vayan teniendo algún problema. Entonces, aquí vamos a revolver los ingredientes secos. Aquí tenía sal, polvo para hornear, soda y obviamente la harina. Lo vamos a mezclar bastante bien previo a agregarle los demás elementos porque eso es algo importante y que no se les olvide. En la universidad pasaba también que a veces a mis compañeros se les olvidaba que estaban los ingredientes secos todavía en la parte de arriba y como hoy que estamos utilizando soda, por ejemplo, este puede reaccionar con diferentes líquidos y pasaba esa reacción divertida que al final nos puede estropear la receta porque si reacciona inmediatamente la soda, el efecto efervescente que esta tiene no se va a ver reflejado una vez esté cocinando. Así que mucho ojo con eso, por eso es importante mezclarlo previo. Primero, aquí viene lo curioso e interesante que les iba a decir. Primero, no vamos a mezclar lo que es la leche, sino que vamos a mezclar la mantequilla María y vamos a utilizar nuestras manos. Aquí podemos variar. Aquí podemos utilizar ya sea nuestras manos o podemos utilizar la tabla. Aquí va a ser el procedimiento que más les guste a ustedes y con nuestra mano vamos a comenzar a apretar lo que es la mantequilla con la harina y van a ver que se van a formar estas como bolitas que luego cuando vayamos avanzando se van a ir formando más y más pequeñas. Eso es lo que nos va a dar esa textura característica del biscuit que tiene ciertas hojuelas crocantes o capas. Muy similar, bueno, no tan similar obviamente, pero algo alegórico a lo que es el croissant que tiene diferentes capas gracias a la mantequilla. Algo similar estamos queriendo hacer con la mantequilla María en este proceso. Y es algo bien interesante que no le agreguemos primero el líquido antes de comenzar a amasarlo. Ustedes se han de estar preguntando por qué. Y es que la receta del biscuit no quiere tanto gluten. El gluten, como les he explicado anteriormente, nos ayuda a darle fuerza y elasticidad a la masa y a la harina. Esto lo aprovechamos, por ejemplo, cuando trabajamos con levaduras o cuando trabajamos con masas que queremos que sean suaves o que se estiren, como por ejemplo la tortilla de harina que nosotros comemos en las baleadas. Esta requiere de una buena cantidad de gluten para que se pueda estirar de esta forma sin que se rompa. Así que vemos que esta aplicación es buena en ciertas ocasiones, pero en otras tampoco se va a buscar. Por ejemplo, en las galletas que hicimos la semana anterior, esta no queríamos nada de gluten porque queremos que la textura fuera crocante. Entonces, bajo esta misma lógica, como les había comentado, tenemos hojuelas que vamos a esperar que unas estén crocantes, pero también vamos a esperar que el pan en general esté húmedo. Y esto lo vamos a lograr gracias a la cantidad de grasa que le estamos agregando. Muchas veces también pensamos que entre menos grasa le agreguemos a algo va a ser mejor porque estamos consumiendo menos grasa al final, pero en el tema de repostería, por ejemplo, y en ciertas recetas es esencial el uso de la grasa para ciertas características que tiene el producto ya una vez está cocinado. En esta ocasión, por ejemplo, vamos a ocupar esta harina y hacerlo de esta forma para no generar gluten. El otro método que ustedes pueden hacer, que este fue el que se nos enseñó en la universidad, pero que sí, le da un resultado bonito, pero
siento yo que le falta esa parte todavía de tener humedad, de tener esa textura de pan todavía. O sea, obviamente no un pan suave porque no va a tener tanto gluten, pero sí esa textura que nos haga masticar, que no sea algo seco, que no nos deje seco nuestro paladar. Lo hacemos de esta forma. Así se va a integrar un poquito mejor lo que es la grasa a la harina y nos va a dar también esa humedad que solo la grasa le da a las masas. También es un consejo bastante útil si a usted le gusta hacer pasteles. Si usted quiere que su torta le quede más húmeda, deje de utilizar tanta manteca o mantequilla amarilla de las grasas saturadas, sino que también haga una mezcla con aceites. Los aceites líquidos también ayudan bastante a la humedad de los panes, así que eso también les puede salvar. Aquí ya tenemos la mezcla en el punto donde queremos, tenemos bastante grumitos pequeños. Esos son o van a ser espacios de mantequilla amarilla que nos van a quedar bien sabrosos, bien crocantes y bien bonitos. Y a este punto ya le podemos agregar lo que es la leche y vamos a comenzar a mezclar. Vamos a comenzar a mezclar con una espátula o con un utensilio de cocina para integrar más o menos lo húmedo de la leche con la harina, y ya una vez miremos que se están uniendo los ingredientes, lo podemos trabajar a mano. Ojo, no vamos a amasar el día de hoy, solo queremos que se humedezca la masa. Y una vez la tengamos en este punto, la vamos a refrigerar, la vamos a ocupar bien heladita por la mantequilla, no queremos que se derrita, y ahorita que la estuvimos manipulando se derritió un poco, así que vamos a nuevamente meterla a la nevera. Y luego lo que va a pasar va a ser bien sencillo. Vamos a estirarla con nuestro rodo. El tamaño o la altura que ustedes le quieran dar a su biscuit va a depender de este punto, porque así como la pueden estirar de una forma bien delgada para biscuits no tan altos, la pueden dejar también de un tamaño grueso y estas van a crecer todavía más. Esperemos el doble, a veces el triple del tamaño, dependiendo de la técnica. Y en este punto lo vamos a cortar. Yo sé que muchas veces no tenemos cortadores en nuestra casa de galletas, que eso se utiliza bastante en restaurantes, pero perfectamente podemos utilizar algún vaso, algún recipiente pequeño que sea circular, con mucho cuidado. El día de hoy no vamos a ocupar ese cuidado extra que usualmente se hace en los panes para respetar esas capas de proteína que tiene, del gluten que formamos. Como no trabajamos con ese gluten no va a haber ningún problema, pero créanme que va a quedar la forma correcta, que es la forma circular. Así que yo me voy a quedar en este punto, voy a hacer el corte más adelante y luego solo vamos a introducir al horno a 400 grados por 15 a 20 minutos. Va a depender mucho del tamaño en el que ustedes corten su biscuit, del tiempo que va a requerir cocinarse. Así que en la segunda parte voy a estar demostrando cómo lo vamos a cortar, cómo lo vamos a estirar, pero sí también ya les voy a tener listos unos cuantos biscuits para que ustedes miren cuál va a ser el resultado final y qué es lo que vamos a esperar de la receta del día de hoy. Así que vamos a ir a una breve pausa comercial, pero usted no se despegue de las pantallas de Café Caliente porque tenemos mucho más contenido e información restando para todos ustedes. Más te Bueno, cafezosos, ya estamos listos aquí en la cocina de Café Caliente. Ya tenemos listos también, como pudieron observar, una tanda de los biscuits, porque quería que ya vieran cómo quedaban listos. Pero también quería demostrarles a ustedes cómo los van preparando. Les había dicho que no era necesario un cortador de galletas para la receta del día de hoy. Es que muchas veces también nos limitamos por ese tipo de cosas, pero en dado caso también de que no lo quieran hacer de esta forma, que lo quieran hacer con algún cuchillo, perfectamente pueden hacer sus biscuits cuadrados, no hay ningún problema. El día de hoy lo vamos a quedar por lo clásico, pero nos vamos a apoyar de mi tacita el día de hoy, para que ustedes puedan ver que es algo muy sencillo. Aquí ya le había quitado unos pedazos que son los que ya habíamos hecho y como les había indicado, vamos a estirar la masa. Ojo, muchas veces también vemos en videos en internet que para dejarla de un mismo grosor ponen unas reglas especiales para repostería al momento de estarla estirando y de esta forma logran el tamaño que ellos quieren. Pero si ustedes no tienen esto en casa, no tienen que ir a buscarlo a una tienda, sino que perfectamente puede buscarse revistas que tengan la misma altura y ustedes las ponen a los lados y eso les va a servir perfectamente como una medida. Así que ahí ya tenemos eso a un lado. Si no es muy bueno todavía con lo que es el rodillo, perfectamente lo podemos aprovechar de esa forma y vamos a tener medidas más exactas. Entonces luego lo que vamos a hacer, ya una vez tenemos nuestro grosor el que buscamos, vamos a presionar con la parte de abajo, la parte de arriba de nuestra taza y vamos a tener nuestra forma. Miren, esto lo vamos a colocar sobre una bandeja bien harinada con un poquito de aceite para que no se nos pegue, porque les recuerdo, como estamos teniendo una masa húmeda, porque sí es una masa húmeda todavía parece incluso masa para pie.
va a tener ese problema de que se puede pegar. Así que mucho cuidado con eso. Y una de las cosas que nos va a beneficiar también bastante, que no lo tienen las que encontramos de forma comercial, es que en esta ocasión le agregamos una buena cantidad de leche. Y como les había comentado en la primera parte de la cocina, muchas veces las empresas, para que estos panecillos tengan más tiempo de vida en el anaquel, le retiran ciertos elementos y en específico le retiran unos elementos orgánicos o que se pueden arruinar fácilmente para que tengan más tiempo de vida en el almacén. Entonces, el día de hoy sí le agregamos leche para que tuviera esa textura suave en la parte interna, pero esa va a ser la diferencia que vamos a encontrar también en el que viene ya preparado y el que nosotros hacemos en casa. Ustedes le pueden agregar también cualquier tipo de condimentos. Yo a mí lo que me gusta agregarle para toque final es darle no con huevos, sino con un poquito de leche, darle una pasadita, y eso nos va a ayudar no a que se marque o que se queme en la parte superior, sino que nos dé esa humedad que muchas veces es necesaria con este biscuit. A nadie le gusta un biscuit que nos tenemos que meter medio vaso de fresco para que nos lo podamos comer tranquilos, sino que de esta forma vamos a tener un biscuit que va a estar crocante en la parte de afuera y va a estar jugoso y suave en la parte interna. Así que eso lo vamos a introducir a un horno a 400 grados, que ya lo tengo listo aquí también. Lo vamos a dejar ahí listo por aproximadamente unos 20 minutos. Como les había comentado, depende mucho de la forma que ustedes vayan a cortarlo, de la altura que ustedes le den, pero prácticamente van a estar en unos 20-25 minutos, no va a tardar mucho. El resultado final es este que tenemos aquí en el plato, y una de las cosas que quiero que ustedes puedan ver, primero vamos a repasar los ingredientes. Para la receta de los biscuits, bien sencillo, vamos a ocupar 2 tazas de harina, 2 cucharaditas de polvo para hornear, importante también, y 1/4 de cucharadita de soda. Vamos a ocupar también una cucharadita de sal y 3.5 onzas de mantequilla amarilla bien helada. Y vamos a ocupar también 3/4 de taza de leche. Lo que les había indicado de por qué queríamos todavía mantequilla todavía sólida, helada, es por esto. Miren, quería que ustedes pudieran apreciar esto. Y es que si nosotros dejamos todavía la mantequilla helada, vamos a ver que tiene estas capas que se forman, miren, y estas hojuelas. Esta es la textura que nosotros buscamos del biscuit. Por eso no queremos que desarrollar gluten, eso no lo lograríamos si tuviera gluten, y también eso nos lo logra también la mantequilla o la grasa, que la dejamos todavía en estado sólido dentro de la masa, nos va a formar estas hojuelas. Y miren, ahí podemos hacer también perfecto un sándwich para una boquita, ya sea con jamón o algo, y ahí ya tenemos listos los biscuits del día de hoy. Así nos despedimos de la cocina con mucho cariño, espero les haya servido esta receta porque son buenos acompañantes también para variar de pan, de panecillo, de tortilla. Podemos hacer también unos deliciosos biscuits para acompañar nuestro almuerzo, pero nos vamos a la sala con el resto de mis compañeros y con un invitado especial que, créanme, ustedes ya han escuchado mucho de él, pero ni siquiera nosotros conocíamos cómo se miraba. Así que vamos a la sala para que lo vayan a conocer.